Muy bien. Bueno, buenos días a todas y a todos. Gracias por asistir al coloquio. El día de hoy tenemos al doctor Nicolás Bernal. Él hizo su pregrado en la Universidad del Valle, en Colombia. Luego la maestría en la Universidad de París 6, en Francia. Posteriormente hizo su doctorado en el Laboratorio de Física Teórica, la Universidad de París 11, de nuevo en Francia. Luego una estancia postdoctoral en la Universidad de Barcelona. Luego otro en la Universidad de Lisboa. Luego otro en la Universidad de Bonn. Y luego un postdoc más en el ICTP SAIF de Brasil. Y desde el 2016 hasta la fecha es investigador de la Universidad Antonio Nariño en la ciudad de Bogotá, en Colombia, y también es investigador asociado al ICTP. Entonces él hoy nos va a contar un poco sobre Dark Matter. ¿No, Nicolás? Exacto. Muy bien, muy bien. Muchas gracias por aceptar la invitación, Nicolás. Es un gusto tenerte acá y bueno, adelante. Muchas gracias Francisco y Emilio por la invitación. No, súper chévere, súper contento. Lástima que no sea presencial, pero bueno, las situaciones son adversas en este momento. Entonces déjenme comenzar por compartir la pantalla. ¿Listo? ¿La están viendo? Sí, ya se está compartiendo. Sí. Listo, perfecto. Bueno, entonces, como estaba diciendo Francisco hace un momento, soy Nicolás Bernal, trabajo en la Universidad Antonio Nariño en Bogotá, Colombia. Y pues les quería hablar hoy sobre la producción de la materia oscura, cómo se produce, cómo creemos que se produjo la materia oscura en el universo primordial. Voy a poner el reloj, o si no hablo mucho. Listo, ya está corriendo. Vale, pues empecemos. Pues primero quería mostrarles simplemente un repaso geográfico. Estoy acá en Bogotá, soy de Cali, aquí al lado, y ya ven cómo, pues ya que no podemos viajar físicamente, toca viajar por Google Maps, pero sí se puede. Entonces, mira, vi que de Bogotá a Morelia son 11 horas y media. No sé cómo calcula Google, creo que es como en burro. Y sobre todo a 3 millones de pesos, que son como $800. Entonces esto, bueno, les queda viendo el viaje presencial como para dentro de 20 años cuando se acabe la pandemia. Pero bueno, entonces volvamos a lo que nos interesa, que es la materia oscura. No sé qué tan familiarizados están con la materia oscura. Voy a hablar un poquito, pues, introducir los conceptos de la materia oscura. Si quieren pararme en cualquier momento para preguntas, no hay ningún problema, o si no, los dejamos para el final, como prefieran. Pero creo que es mejor hacerlo lo más informal posible, ¿no? Entonces, el punto de la materia oscura es que existen evidencias que apuntan hacia la existencia de esta materia oscura. En realidad es una fuerza gravitacional que está faltando, que no cuadra. Y otro punto importante es que aparece a escalas muy diversas. Por ejemplo, a escalas galácticas, a escalas de los kiloparsecs o algo así. Está con este comportamiento plano de las curvas de rotación de las galaxias. Se espera algo que caiga como uno sobre, bueno, que caiga a medida que nos estemos alejando del centro de la galaxia. Sin embargo, lo que se ve es que las curvas de rotación de las galaxias presentan este comportamiento relativamente plano. Entonces, esto significa que hay algo que está faltando, que la materia visible, o sea, el polvo, las estrellas, la materia bariónica en las galaxias no me explica cómo están rotando las galaxias. Esto es a nivel, digamos, de escalas galácticas, digamos, de los kiloparsecs o algo así. Lo mismo ocurre a escalas mucho más grandes, a escalas de los cúmulos de galaxias, que ya son escalas más o menos de los megaparsecs, o decenas, centenas de megaparsecs. También se tiene el comportamiento plano de las curvas de rotación, que no entendemos por qué rotan de la forma en que están rotando las galaxias.
Y también tenemos objetos como esto que se llama el bullet cluster, el cúmulo de la bala, en el que se tiene simplemente se tiene un choque entre dos cúmulos de galaxias y si se estudia, digamos, el potencial gravitacional y la forma en que está distribuida la materia, también nos indica que existe esto es una evidencia de la existencia de la materia oscura. Entonces tenemos, como les dije, digamos, pruebas a la escala galáctica, a la escala de cúmulos de galaxias, pero también a escalas mucho más grandes, como las escalas cosmológicas, ya a nivel del universo como tal. Cuando estudiamos las anisotropías del fondo cósmico de microondas. Entonces, la primera aproximación del fondo cósmico de microondas es totalmente homogéneo, sin embargo, hay unas pequeñas inhomogeneidades del orden de 10 a la menos 4, o sea, súper pequeñas, y qué es lo que se ve acá. Entonces, esto es básicamente la primera foto que se tiene del universo, tomada por Planck, y los puntos, digamos, azules son lugares del espacio que son ligeramente más fríos, y los azules que son, los rojos que son ligeramente más calientes. Son anisotropías muy, muy pequeñas, de 10 a la menos 4. Sin embargo, si se estudia eso, se puede sacar mucha información. Y entonces, como les digo, esto viene del satélite Planck. Y en particular, estudiando las anisotropías de fondo cósmico de microondas, se puede tener esto que digamos que es la arepa cósmica. No sé ustedes qué tan familiares estén como las arepas, pero una arepa básicamente es como una torta mejorada. Digo esto sí para hacerme amigos. Entonces, si la arepa esta corresponde al 100% de la energía y la materia del universo, de este fondo de microondas, sabemos de las anisotropías, sabemos que solamente el 5% o algo así está en forma de materia bariónica, y materia bariónica es básicamente el modelo estándar, el polvo, las estrellas y el maíz de los que todos estamos hechos. 5 veces más o algo así, el 25%, o sea, un cuarto de toda la energía y la materia está en la forma de materia oscura, esto digamos del universo actual, y como el 70% es la energía oscura, que no tenemos ni idea de lo que sea, pero sabemos que es la responsable de la expansión acelerada actual del universo. Entonces acá nos vamos a enfocar en este 25% que es la materia oscura. Entonces 25% de toda la energía y la materia del universo. ¿Vale? Entonces la pregunta es, listo, materia oscura existe, pero ¿qué será? Lo que tratamos primero es encontrar una partícula fundamental que sea la responsable de la materia oscura. Entonces acá tengo simplemente los sospechosos de siempre, todas las partículas fundamentales que conocemos hasta ahora, y sabemos que la materia, bueno, no sabemos qué es, pero sabemos que es oscura, de ahí el nombre. La oscura significa que es neutral. Entonces, básicamente, todos los quarks y los leptones cargados y el W no pueden ser porque tienen carga eléctrica. La materia oscura no solamente es oscura, sino que es materia, lo que significa que es masiva. O sea y eso significa que no puede ser ni el fotón ni el gluón, porque tienen masa idénticamente cero. Y los neutrinos tampoco. Pues sabemos que al menos 2 neutrinos tienen masa. Los neutrinos no pueden ser porque estarían en posición con la estructura. Sería materia oscura caliente y queremos que sea fría. Ahorita les voy a dar un poquito más de detalles de eso. Lo otro que sabemos de la materia oscura es que, bueno, la hemos visto, digamos, tenemos pruebas de su existencia en distintos universos de la evolución del universo. Entonces sabemos que es estable o que al menos tiene una vida media muy larga. Y eso significa que no puede ser tampoco ni el Z ni el Higgs, porque son inestables, decaen súper rápido este par de caballeros. Entonces, esto lo que significa es que ninguna partícula fundamental del modelo estándar es un candidato viable a la materia oscura. Entonces, significa que necesitamos física más allá del modelo estándar. Entonces, simplemente recapitulando lo que les dije ahora, estamos convencidos de que existe la materia oscura, sin embargo, no sabemos qué es. Necesitamos que sea neutral, en el sentido que no puede tener ni carga de color ni carga eléctrica, que tenga masa, lo que significa en términos reales que debe ser no relativista en el momento de la formación de estructuras, para que no me borre todas las estructuras. Que debe haber una interacción pequeña con el modelo estándar. Aquí pongo weak, pero no estoy hablando de la interacción débil, sino que digo débil en el sentido, digamos, muy amplio, en el sentido en que no debe interactuar mucho con el modelo estándar porque no lo hemos observado. Y debe ser estable, o al menos con una vida media más grande que la del universo, porque la hemos visto, digamos, en todas las etapas muchas etapas del universo.
Entonces eso es súper chévere porque significa que la materia oscura necesita física más allá del modelo estándar. Y eso es lo que hace que, digamos, que la materia oscura sea un objeto, digamos, particularmente interesante para estudiar la física de partículas como para la cosmología. Entonces la pregunta sigue allí, ¿qué es la materia oscura? Y esta pregunta primera acá la vamos a reinterpretar de esta forma, y es cómo fue la materia oscura producida en el universo primordial. Y ya veremos que responder una significa dar muchas ideas de las propiedades que debe tener la materia oscura como partícula. ¿Vale? Entonces lo que vamos a enfocarnos es cómo fue la materia oscura producida en el universo primordial. Entonces el problema es que no tengamos ideas, el problema es el contrario, es que tenemos muchas hipótesis de cómo había podido haber formado la materia oscura. Y acá les pongo una lista de nombres, no sé, algunos les pueden ser familiares, otros no, digamos, de ideas o de paradigmas de formación de la materia oscura. Está el WIMP, FIMP, SIMP, bla, bla, gravitacional, WISP, acciones. Bueno, el problema es que hay muchas opciones y hay que testearlas, hay que encontrar esa partícula. Por supuesto, no voy a poder hablar de todas ellas, voy a hablar principalmente de las 4 primeras, que es el mecanismo WIMP, el mecanismo FIMP, el SIMP y la materia oscura gravitacional. Escogí estas un poco al azar. Bueno, van a ver que el WIMP es de lejos el paradigma, digamos, favorito por la comunidad, pero no, son prejuicios, ¿eh? No crean que hay una razón de fondo para creer que la materia oscura es tipo WIMP. Y de hecho, si uno mira la literatura, si bien existen muchas posibilidades para muchas de reproducción de la materia oscura, no se distribuyen todo, digamos, democráticamente en la literatura, porque de hecho, de lejos, el WIMP es el paradigma favorito de generación de materia oscura. Y eso, bueno, no sé, razones sociológicas más que razones realmente científicas. Entonces, muchas veces van a ver que se usa WIMP como sinónimo de materia oscura, pero bueno, eso no tiene por qué ser así. Entonces, simplemente en la literatura se habla mucho de WIMP, un poquito de FIMS, un poquito de acciones, un poquito de materia oscura no térmica, pero bueno, entonces como les dije, vamos a enfocarnos acá en estos 4 puntos: materia oscura tipo WIMP, FIMP, SIMP y gravitacional. Voy a hacer mucho énfasis en los WIMPs, primero porque es el favorito, digamos, sociológicamente hablando, pero también porque eso nos va a dar como las herramientas para después ir a los otros, y van a ver que los otros son, si se entiende bien el mecanismo de WIMP, los otros son muy fáciles de entender. Entonces empecemos por esto, por los WIMPs, que significa Weakly Interacting Massive Particles, o sea, partículas masivas que interactúan débilmente. Y aquí inicialmente débil significaba interacciones electrodébiles. Sin embargo, se ha extendido un poco este concepto a partículas que interactúan no muy fuertemente, ¿eh? Con acoples de orden 1, 10 a la menos 1 o algo así. Entonces, bueno, ¿qué es el WIMP? La clave del WIMP es que la materia oscura en el universo primordial se asume que llegó al equilibrio térmico, al equilibrio químico y cinético con el modelo estándar. Y ese es el punto fundamental. Si entendieron esto, ya podemos pasar al siguiente mecanismo, básicamente. Entonces, ¿cómo se llega en este paradigma al equilibrio térmico? Pues la idea es que tenemos 2 partículas de materia oscura que se pueden aniquilar en 2 partículas, aquí pongo blancas del modelo estándar. Entonces queremos que esta reacción 2 a 2 ocurra y que la reacción inversa también ocurra. O sea, que 2 partículas de materia oscura se aniquilen en partículas del modelo estándar, y que 2 partículas del modelo estándar se puedan aniquilar en 2 partículas de materia oscura. Entonces tenemos creación y aniquilación. Y equilibrio químico significa que estas 2 reacciones pueden ocurrir y que ocurran a la misma tasa de interacción. Eso significa equilibrio químico. Y entonces lo que se asume, un WIMP se caracteriza porque llega al equilibrio en el universo primordial. Entonces, aquí después voy a dar más detalles de esto, pero básicamente aquí está la distribución del equilibrio de la materia oscura. La materia oscura está en equilibrio con el modelo estándar, y en un momento ese equilibrio se va a romper simplemente por la expansión del universo. El universo se está expandiendo, se está enfriando, y en un momento las partículas de materia oscura, si bien van a querer, digamos, aniquilarse, van a poder aniquilarse, ese proceso no va a ocurrir simplemente porque el universo ya es muy grande.
es tan grande que está la materia oscura tan diluida que ya la posibilidad de encontrarse, de aniquilarse es muy pequeña. Y básicamente ya no se va a aniquilar y se dice que la materia oscura se va a congelar. Va a ocurrir lo que se llama el freeze out, que es que la materia oscura ya no se aniquila. Y como no se aniquila, se rompe este equilibrio y vamos a obtener una densidad reliquia, que es lo que vamos a observar con el experimento. Entonces, si tenemos una interacción muy pequeña, digamos, más débil, la materia oscura se va a aniquilar antes y nos va a dar una densidad reliquia mucho más pequeña. Y el caso contrario ocurre si la sección eficaz, si quieren, de aniquilación es mucho más fuerte, significa que va a estar en equilibrio por mucho más tiempo y al final lo que vamos a tener es una densidad mucho más pequeña. Entonces lo que va a medir eso es la fortaleza de esta interacción. ¿Qué tanto está la materia oscura acoplada con el modelo estándar? Esta es la idea básica del mecanismo del freeze out. Entonces, como les dije, esto es lo que se llama materia oscura tipo WIMP. Para ser un poco más específico, es también frío, porque el freeze out ocurre el desacople ocurre cuando la materia oscura es no relativista, y no colisional en el sentido que está tomando materia oscura que no tiene autointeracciones, o sea, que no tiene, sí, que no tiene autointeracciones, que no tiene, ¿cómo se llama? Choques elásticos con ella misma, que no colisiona, es como un gas ideal, si quieren. Esa es la materia oscura tipo WIMP y FIA en particular. Un poco más de detalles, si uno quiere estudiar la evolución de la materia oscura, lo que tiene que resolver es una ecuación de Boltzmann. Entonces, aquí, este tipo de ecuación de Boltzmann que tenemos que resolver y que seguramente, y vamos a ver varias veces acá. Entonces, donde n, o sea, este n de acá es simplemente la densidad. Si quieres el número de partículas de materia oscura en un volumen dado, realmente la densidad. Y n equilibrio, neq es el equilibrio, es la densidad de materia oscura al equilibrio, y esto está simplemente dado por el número de estados, la integral en el espacio de fase de la distribución de equilibrio, ya sea Bose-Einstein o Fermi-Dirac, lo que sea. Mucho esto está algo que, n equilibrio es algo que está totalmente fijado simplemente por la estadística de mis partículas. Entonces la ecuación de Boltzmann lo que hace es seguir la evolución de la densidad de partículas de materia oscura. Entonces, N es la densidad, si quieren, T es el tiempo. Este término de acá es muy importante, donde H corresponde a la tasa de expansión de Hubble. O sea, la densidad varía si cambia el número de partículas, pero también si cambia el volumen. Y el volumen está cambiando porque el universo está expandiendo. Y la expansión del universo está dada por la expansión de Hubble, por H, y que si quieren, esto depende simplemente de la densidad de energía que tiene el universo. Entonces, este término acá es un término que es simplemente cosmológico, que me dice cuánto está variando la densidad de materia oscura simplemente por la expansión del universo. El universo se expande y la materia oscura se diluye. Bueno, todo se diluye. ¿Vale? Ahora, hay otro término acá, que es este de acá, el de la derecha, que corresponde a toda la física de partículas. Entonces, todo el término del que les hablé antes corresponde a toda la cosmología. Esto es la cosmología. Y este nuevo término acá corresponde a toda la física de partículas. Y aquí a este sigma, corrección eficaz de aniquilación, acuérdense que estamos hablando de materia oscura que se aniquila en modelo estándar y modelo estándar que se aniquila en materia oscura. Entonces, esto se quiere aplicar lo que yo ya estoy llamando sigma. Y entonces acá sigma B es bueno, el promedio térmico de esta aniquilación de materia oscura en el modelo estándar. Entonces, este tipo de ecuación de Boltzmann lo vamos a encontrar cada rato, porque esto lo que me dice es cómo está evolucionando la densidad de materia oscura, que al final es lo que estamos observando, ¿no? Planck en particular me dice cuál es la densidad de materia oscura. ¿Listo? Esto es lo que quería decirles de la ecuación de Boltzmann. Entonces, lo que hay que hacer es simplemente resolver esto. Entonces, se puede resolver tanto analítica como numéricamente. Entonces acá les vuelvo a mostrar la misma ecuación de Boltzmann y el mismo plot que les mostré antes. Esto es simplemente un cambio de variable. Aquí lo que les estoy resolviendo es no en función del tiempo, sino en función de la temperatura. En realidad es el inverso de la temperatura, ¿vale? El tiempo va igual de izquierda para acá va el tiempo se aumenta, la temperatura disminuye, el universo se enfría, ¿no? Entonces el X está aumentando. Y acá les estoy mostrando la densidad de materia oscura normalizada con la densidad de entropía.
Esto es simplemente para ver, para no enfocarme en la expansión del universo, en la disolución debido a la expansión del universo. Entonces aquí está la curva azul, delgadita, es la densidad del equilibrio. Y entonces esto es simplemente Maxwell, bueno, Fermi-Dirac o Bose-Einstein, es la densidad de una partícula en equilibrio. Entonces, como les dije, en el paradigma de los WIMPs, la materia oscura está en equilibrio y en algún momento se rompe este equilibrio debido a la expansión del universo y uno debería llegar a la densidad, pues reproducir lo que se mide. Lo que se mide es que la densidad es del orden de 0.1 o algo así. Entonces lo que queremos, está en equilibrio, en un momento el equilibrio se rompe debido a la expansión del universo y se obtiene lo que se mide, ¿vale? Entonces, un poco más de detalles de esto. Esta línea roja punteada, ¿dónde está? Corresponde al cambio entre x menor que 1 y x mayor que 1. X menor que 1, o sea, la parte de la izquierda, corresponde a materia oscura relativista, y a la derecha corresponde a materia oscura no relativista. Entonces, aparte, tanto la densidad de equilibrio como la densidad de entropía van como T cubo, o sea que esto es una constante cuando es relativista. Cuando se vuelve no relativista, lo que se siente es la supresión de Boltzmann, que está típica de las distribuciones, digamos, de Maxwell-Boltzmann, si quieren, lo que sea. Y en un momento la densidad, como les dije, se rompe el equilibrio, entonces la densidad de materia oscura simplemente lo que sufre es el redshift, y ya está, otra vez n va como t cubo, la densidad de entropía va como t cubo, o sea que se vuelve a tener algo plano. Y el freeze out, o sea, el rompimiento del equilibrio, se ocurre cuando X es como 20, o sea, cuando la temperatura es como 20 veces más pequeña que la masa, ¿no? Estudiando muchísimos detalles, tal vez más de los que les interesen a ustedes, pero es importante porque esto mismo se va a repetir en los otros mecanismos. Entonces es importante que esto quede más o menos claro. No sé si hay... bueno, hay un detalle más. Es que para que el mecanismo de WIMP funcione, queremos secciones eficaces del orden de 10 a menos 26 centímetros cúbicos por segundo, que corresponde a como un picobar, ¿no? Algo así. A la escala de los picobar, que es típicamente la escala electrodébil. Por eso el nombre Weakly Interactive Massive Particles, porque realmente estaba asociado, al menos inicialmente, con la escala electrodébil. Entonces di muchos detalles, acabo de dar un poco, pues, como resumen de lo que queremos. Entonces, acuérdense que materia oscura tipo WIMP significa que materia oscura llega al equilibrio químico con el modelo estándar, y esto necesita secciones eficaces del orden de 10 a unos 26 centímetros cúbicos por segundo, que es del orden de picobar. Esto es un famoso picobar, o sea, escalas electrodébiles, con masas de la materia oscura también de la escala electrodébil, o sea, los GeVs o los TeVs, y con acoples de orden 1, 10 a la menos 1, o lo que sea, digamos, con acoples electrodébiles, si quieren. Hay una pregunta ahí. ¿Es constante? Se desapareció la pregunta. Y viene... bueno, no. Hay una pregunta de Carlos Eduardo, dice entonces la sección eficaz es constante y viene de la microfísica del sistema. No, claro, la sección eficaz en general no es constante, sino que es una función complicada, pues, de la energía de centro de masa y todos los thresholds, ¿cómo se dice thresholds? De los umbrales cinemáticos. Sin embargo, aquí lo que nos interesa en realidad es la sección eficaz en el momento del freeze out, o sea que así la sección eficaz tenga un comportamiento súper raro, lo que nos importa es en este punto, cuando se rompe. O sea que si querés, voy a hacer un poco más de detalles. Esto es el momento del freeze out, o sea, el momento del desacople. ¿Sí? Sí, gracias por la pregunta. Y sí, entonces esto depende de la microfísica. Claro, si tienes un modelo dado, lo que sea, supersimetría, dimensiones extras, el modelo que se te ocurra, tienes que calcular la sección eficaz. Y eso puede ser pues tan complicado como quieras, ¿no? Porque son secciones, bueno, pero es el cálculo estándar de una sección eficaz. Y ya está. Un punto importante es que esto es independiente de las condiciones iniciales porque llega al equilibrio. El equilibrio es como un atractor, si quieren. Entonces, al llegar al equilibrio,
prendes toda la información de las condiciones iniciales. Y con condiciones iniciales estoy pensando, digamos, en reheating. Aquí no va a tener la temperatura de reheating, ni el modelo de inflación, ni si existen las supercuerdas o no. Eso es totalmente independiente y solo depende de la física del infrarrojo. Bueno, estoy hablando mucho y tengo que ir rápido. El punto es que, como les dije, esto es el modelo, digamos, favorito de las últimas décadas y se ha buscado muchísimo la materia oscura tipo WIMP. Sin embargo, no hay ninguna detección convincente. Y esto está muy, digamos que es muy famoso este mecanismo porque uno debería poderlo detectar en laboratorio. Yo les dije que WIMP está asociado con esta detección eficaz, con estos procesos, reacciones 2 a 2 entre modelo estándar y materia oscura. Entonces, si esto es el proceso que me da la materia oscura, voy a tener también detección indirecta. Significa que un par de partículas de materia oscura se pueden aniquilar en modelo estándar. Y aquí modelo estándar es lo que sea, electrón, positrón, pueden ser fotones, puede ser lo que sea, neutrinos. Y eso los voy a tratar de detectar. Entonces, la detección indirecta es una forma de medir los WIMPs, bueno, materia oscura en general. También puedo tener detección indirecta. La detección indirecta es mirando este diagrama de aquí, de arriba para abajo y de abajo para arriba, que es simplemente el choque elástico entre materia oscura y modelo estándar. Entonces, de cuando en cuando una materia oscura, si interactúa muy poco, puede chocar con un núcleo, un detector, un detector y dar una señal, lo que sea, ionización, fonones, lo que sea. Y eso puedo buscarlo. Y también tengo la producción de los colisionadores, en el LHC en particular. Entonces puedo tener protón-protón, que me dé un par de materias oscuras y lo que sea, monojet, monofotón, lo que sea. Y eso puedo buscarlo en detectores. Sin embargo, como saben, no se ha detectado nada. Entonces, por eso se dice que la materia oscura tipo WIMP está en problemas. Y aquí les muestro un plot con, bueno, no es una locura de plot, pero lo importante es que esto es detección directa. Entonces, la detección eficaz entre la materia oscura tipo WIMP y los nucleones en función de la masa. Y este sería el típico espacio de parámetros que nosotros que esperamos. Sin embargo, todas estas líneas de acá son experimentos reales, digamos que ya tienen datos, o proyectados cuando son en líneas punteadas. Y entonces lo que vemos es que básicamente que el espacio típico de los WIMPs está siendo testeado o se espera que sea excluido, digamos, en el futuro próximo, digamos, en esta generación, en la generación actual de detector de materia oscura. Y como no se ha detectado nada, bueno, estamos en problemas. Esto para la detección directa. A la detección indirecta es algo parecido. Aquí les muestro un plot de Fermi, que esto lo que mide es fotones, un satélite que está midiendo fotones, en particular fotones que puedan venir de aniquilación de materia oscura. Y aquí, bueno, simplemente demuestro que hay también tensión, porque uno esperaría que la materia oscura corresponde a esta línea punteada, esto corresponde a la sección eficaz en función de la masa, y lo que vemos es que hay un espacio de parámetros muy grande que ya está siendo excluido por detección indirecta también, y bueno, lo mismo se puede decir para los colliders, para el LHC, que no ha visto ninguna evidencia de materia oscura. Creo que eso es todo lo que tengo que decir para los WIMPs. No sé si haya preguntas o si seguimos con el segundo mecanismo. Ahora vamos a ir mucho más rápido porque creo que las ideas fundamentales ya están acá. Entonces el segundo mecanismo es lo que se llama materia oscura tipo FIMP, lo que hace simplemente cambiar una letra, jaja. Y FIMP ahora corresponde a Feebly Interacting Massive Particles, o sea, partículas masivas que interactúan ahora más débilmente que las anteriores que ya eran débiles, o sea, muy, muy débilmente. Entonces esos son los FIMPs. Y la idea es muy parecida. Entonces acá les muestro, es otra forma de ver los WIMPs, es en el eje de las ordenadas les muestro la densidad de materia oscura, bueno, el derecho del logaritmo, y en las abscisas está el acople, logaritmo del acople entre la materia oscura y el modelo estándar. Entonces les dije que el freeze-out correspondía, los WIMPs correspondían a acoples de orden 1, 10 a la menos 1, lo que sea, y que si aumento el acople, aumento la sección eficaz y entonces me disminuye la densidad de reliquia, es esto. Aumento el acople, disminuye la densidad de reliquia y en algún momento, para algún acople, digamos 10 a la menos 1 o algo así, obtengo la densidad de reliquia observada. Sin embargo, la misma ecuación de Boltzmann tiene una segunda solución y es si voy a acoples mucho más pequeños. Si la misma ecuación de Boltzmann que demostré antes, todo lo que dije antes acá,
va a tener una segunda solución, de hecho va a tener dos soluciones, una, se me fue el lápiz, aquí está, ya, una que está acá y corresponde al WIMP, y una para acoples mucho más pequeños, de orden de 10 a la menos 10 o algo así, que corresponde a la solución del FIMP, a la solución del FreeSync, ¿vale? Entonces, como les dije, bien, estoy mostrando otra vez la misma cosa de antes. Tanto para el WIMP como para el FIMP tenemos que resolver la misma ecuación de Boltzmann. Tenemos acá el parámetro cosmológico, que es la ecuación de Hubble, y toda la parte de la física de partículas. Esto es lo mismo que demostré antes, esta es la densidad de equilibrio. La materia oscura sigue el equilibrio, en un momento dado se rompe el equilibrio por la expansión del universo. Y estas dos, tanto la aniquilación como la producción de materia oscura son eficientes. La diferencia con el FIMP es como tenemos acoples tan pequeños, vamos a tener secciones eficaces muy pequeñas, y esto lo que me va a hacer es que lo que voy a hacer es producir materia oscura, pero la aniquilación de materia oscura va a ser muy eficiente. Estas par de procesos nunca van a estar en equilibrio químico, entonces lo que voy a tener es una producción de materia oscura muy lentamente, y en algún momento esta producción va a parar por razones simplemente cinemáticas, y voy a obtener digamos, la densidad observada, ¿vale? Entonces la diferencia de los FIMPs con respecto a los WIMPs es que los FIMPs no me van a llegar al equilibrio químico. Este es el equilibrio químico, este es el equilibrio, si quieren, y nunca mi densidad líquida nunca va a seguir el equilibrio, como acá. En los WIMPs siempre lo estaba siguiendo, en los FIMPs no. Entonces, digamos, de forma heurística, lo que tenemos es que el FIMP simplemente, lo que tenemos es la producción de materia oscura, con este proceso muy lentamente, se va a producir en un periodo muy largo del universo. Entonces, la densidad va a aumentar despacito, y se llega a un plató, si quieren, debido porque la producción ya se va a poder seguir, no va a poder tener lugar por razones cinemáticas, y se obtiene la densidad líquida que se observa. Entonces, la diferencia entre WIMP y FIMP es si hay o no equilibrio químico, ¿vale? Tan simple como es. Entonces, lo que les dije es, para los FIMP vamos a tener que resolver la misma ecuación de Bohr, digamos, técnicamente es muy parecido, sin embargo, conceptualmente son distintas. Y para que el FIMP funcione, se tiene que tener interacciones entre la materia oscura y el modelo estándar muy suprimidas, para evitar la termalización de los dos sectores. Una cosa interesante es que el FIMP permite masas de materia oscura en una escala mucho más grande, típicamente desde los kiloelectronvoltios hasta los pi, eso es que peta, que no estoy seguro, petaelectronvoltios, o los PeVs, o incluso mayores. Y una cosa es que es un poco de las condiciones iniciales, en el sentido en que típicamente se asume que la población inicial de materia oscura era muy pequeña, y que por eso se crea así despacito. Entonces, la idea de los FIMPs, hay dos versiones de FIMPs, una que se llama los FIMPs infrarrojos, y esto es lo que más se estudia, y en los FIMPs infrarrojos la idea es que queremos que las secciones eficaces sean muy pequeñas, y una forma de hacerlas pequeñas, acoples muy pequeños. Entonces, en los FIMPs infrarrojos, la idea es que el acople entre los dos sectores es muy pequeño. Son números muy pequeños, de orden de 10 a la menos 10 o algo así. Y por ejemplo, esto es un ejemplo, un modelo en el que la materia oscura está conectada al modelo estándar por el Higgs, es un portal de Higgs. Y en este caso, como ven acá, me muestra un plot del portal de Higgs, o sea, el valor del acople en función de la masa de la materia oscura. Y vemos que esto típicamente está son del orden de 10 a la menos 10, 10 a la menos 11, 10 a la menos 9. Son acoples muy pequeños para que no sea equilibrio. Y en este caso, la producción de materia oscura, o el pico de producción, es básicamente cuando la temperatura del universo es del orden de la masa de la materia oscura o de la masa del mediador. Entonces, por eso se llama FIMP infrarrojo, porque toda la acción está concentrada a bajas temperaturas, típicamente a la escala electrodinámica. Ahí la gente en general es un poco crítica con el FIMP infrarrojo, porque hay acoples muy pequeños. Y tenemos el prejuicio de que estos números pequeños son poco naturales, pero bueno, al menos en algunos modelos esto puede ser técnicamente natural en el sentido de Toft, ¿no?
Entonces son números pequeños, pero que al menos pueden ser naturales desde el punto de vista técnico. Entonces, si hay films infrarrojos, sorpresa, sorpresa, hay films también ultravioletas. Entonces recuerden, la idea del film es que la tasa de interacción es muy pequeña. Hay dos opciones. La tasa de interacción es pequeña porque hay acoples pequeños, que es el caso del infrarrojo, y en el caso del ultravioleta, no es porque haya acoples pequeños, sino es porque hay una escala efectiva muy grande. Entonces esto va a estar suprimido por una escala de nueva física, que vamos a llamar acá lambda, que es una escala muy grande. Entonces para obtenerlo, vamos a tener operadores, por supuesto, suprimidos por esta escala, o sea, operadores no renormalizables, suprimidos por una escala de nueva física que es muy grande con respecto, por ejemplo, a la temperatura del reheating, a las temperaturas más altas del baño térmico. Y eso se puede obtener si se tiene, como les dije, modelos no renormalizables, donde la sección eficaz tiene una dependencia grande de T, que es la temperatura, y lambda, que es la escala de la nueva física. Esto puede ser como la escala del mediador. Si tiene un mediador muy pesado, uno puede tener naturalmente films ultravioletas, o si se tienen acoples que están suprimidos, por ejemplo, si son acoples suprimidos por la escala de Planck, entonces uno va a tener este tipo de film. En este caso, la producción de materia oscura ya no es cuando la temperatura es del orden de la masa de la materia oscura, sino cuando la temperatura es del orden de la temperatura del reheating. Acuérdense que el reheating es el momento, si quieren, cuando se acaba la inflación, cuando el universo empieza a estar dominado por radiación del modelo estándar. O sea, esas son las temperaturas más altas que se pueden tener. Y entonces este film ultravioleta tiene una gran dependencia de las condiciones iniciales, y aquí estoy pensando que las condiciones iniciales son las condiciones del final de inflación. ¿Cuándo se termina inflación? ¿Cuándo es el reheating? ¿Cuándo es el final del reheating? Entonces, por ejemplo, acá les muestro un plot de la temperatura de reheating que se necesita en función de lambda, o sea, de la escala de nueva física, para diferentes n's. Y n, acuérdense que es la dependencia a temperatura, la dependencia de la sección eficaz con la temperatura. Entonces, lo que yo quiero es que si tengo un modelo, digamos, no renormalizable, bueno, un operador efectivo si quieren, dado, yo lo que puedo hacer es ajustar la temperatura de reheating para tener la buena densidad de materia oscura. Entonces, por eso digo que esto depende mucho de las condiciones iniciales, y esto lo que es chévere es que me da una conexión natural entre la materia oscura y la física inflacionaria, y esto es bastante interesante. Entonces, listo, los films son, bueno, es un mecanismo de producción. Ahora, ¿cómo se ponen a prueba? Bueno, detectar los films es algo muy complicado porque por construcción quisimos que esto estuviera mediado por secciones eficaces muy pequeñas. Entonces, si las secciones eficaces son muy pequeñas, pues es natural que la detección sea también muy, bueno, desafiante, pongámoslo así. Sin embargo, hay forma de detectar por detección directa los films. Una opción es tener mediadores ligeros, porque si no tiene mediadores ligeros, esto me va a aumentar la sección eficaz, ¿vale? Y otra forma es tener materia ligera. Ligera típicamente en el rango de los megaelectronvoltios. Y en este caso uno puede tener detección ya no con núcleos, sino con electrones del detector. Y esto está muy a la moda ahora, porque hay una nueva tecnología de detectores que está buscando la detección de materia oscura, ya no la dispersión elástica con los nucleones, sí, sino con los electrones, y en particular llama esta colaboración SENSEI, de la cual hay una gran colaboración latinoamericana. Pero también uno puede buscar por films en el LHC, en los colisionadores, porque films, acuérdense, corresponde a acoples pequeños, y si hay acoples pequeños puede haber partículas con vida media larga. Entonces uno puede tener vértices desplazados y todo esto. Y hay varios estudios en los cuales dicen que, bueno, se estudian las posibilidades del LHC con vértices desplazados o con partículas cargadas que pueden tener vidas medias largas. Pero bueno, en general, detectar films es algo bastante complicado
Pero bueno, es por construcción, eso no es nada sorprendente. Entonces no tengo ya mucho tiempo. Hemos hablado hasta ahora, cuando hablamos de films y de WIMPs, lo que estamos hablando es de qué tan acoplado está la materia oscura con el modelo estándar. Decimos que si están muy acoplados, es probable que sean WIMP. Si el acople es muy pequeño, es posible que sea un FIMP. Y todo hemos centrado en la interacción entre estos dos sectores. Sin embargo, no he dicho absolutamente nada de las posibles autointeracciones de la materia oscura. Y entonces esto puede ser interesante. Vamos a ver en qué sentido es interesante. Entonces, aquí les muestro un esquema del FreeSync y del FreeSouth. Se me olvidó, aquí está. En los CISAs tengo el logaritmo del acople entre el modelo estándar y la materia oscura. Entonces les dije que un WIMP responde a acoples de 10 a la menos 1. Bueno, aquí pongo a 10 a la menos 3, no sé por qué puse 10 a la menos 3. O sea, acoples, digamos, grandes corresponden a WIMPs. Sin embargo, acoples pequeños como de 10 a la menos 10 corresponden a FIMPs. ¿Vale? Eso es lo que hemos visto. Sin embargo, aquí en las ordenadas tengo el acople, digamos, la autointeracción, el acople entre materia oscura y materia oscura. Esto puede ser un acople cuártico o trilineal en el caso de escalares o de materia oscura vectorial, como los gluones que tienen, por ejemplo, tanto acoples trilineales como cuárticos. Entonces, lo que hemos pensado ahora es que estos acoples pueden existir, digamos, tanto para los FIMPs, pero que es muy pequeño es un dominante. Sin embargo, si empezamos a hacer crecer este acople, o sea, este acople entre, digamos, de autointeracción entre la materia oscura, sea trilineal o sea cuártico, vamos a ver que en algún momento, cuando es suficientemente grande, va a ser posible producir la materia oscura debido a este acople. Mucho que las autointeracciones pueden tener un papel fundamental, ¿vale? Y entonces este diagrama va a ser cerrado. Entonces esta parte es WIMP, de acá esta parte es FIMP, y esta parte de acá puede ser generada por las autointeracciones de la materia oscura. Y entonces el tercer paradigma que quiero hablarles ahora rápidamente corresponde a SIMP Dark Matter, donde otra vez cambiamos la primera letra, y esta ahora va a corresponder a fuerte, a Strongly Interactive Massive Particles, o partículas masivas que interactúan fuertemente. Igual esto fuertemente que poner entre comillas, porque esto no estoy hablando de interacciones fuertes en el sentido de la cromodinámica cuántica, sino fuertes simplemente pues para ponerlo como en contraposición a las acoples débiles, el weakly, ¿no es cierto? Esto no es ni weak ni feeble, sino es strong. Entonces, pero igual esto va a ser acoples perturbativos. Entonces son grandes, pero no tan grandes. Entonces la idea de esto es que acuérdense lo que queríamos hacer con la ecuación de Boltzmann de antes. Miren que esto es algo muy parecido. Lo que queríamos con las reacciones tipo WIMP, por ejemplo, es cambiar el número de partículas de materia oscura, cambiar la densidad. Y para eso teníamos reacciones en que dos materias oscuras se aniquilaban en dos modelos estándar. Es una reacción que me cambia el número de partículas de materia oscura. Sin embargo, si yo tengo, por ejemplo, reacciones 4A2 o 3A2, donde solo hay partículas de materia oscura, eso también me está cambiando el número de partículas de materia oscura. O sea que en principio esto puede funcionar, porque eso me está cambiando simplemente el número de partículas de materia oscura. Que solo haya partículas de materia oscura y que no hayan partículas del modelo estándar es otra cosa. Pero esto en principio puede funcionar. Entonces, como les dije, esto puede ser dado por reacciones 4A2 o si quieren 3A2 también, donde solo están fluyendo partículas de materia oscura. Y entonces les digo que esto en principio puede ser, nuestras reacciones funcionan. Que sean las dominantes o no es otra cosa, pero este mecanismo debería funcionar. Entonces, por ejemplo, en el caso de materia oscura escalar con interacciones cuárticas, esto está dado por este tipo de diagramas, donde vean que solo tengo ese aquí es materia oscura, escalar, por ejemplo, ese, y solo hay acoples cuárticos. Mira, aquí hay un acople cuártico, aquí hay un acople cuártico, cuártico y cuártico, ¿eh? Entonces, uno puede calcular esta tasa de interacción que me va a depender del acople cuártico, lambda S, y de la masa de la materia oscura. Por aquí solo hay partículas de materia oscura. Entonces yo puedo calcular esto. Esto, claro, no les voy a dar los detalles porque son complicados, pero en principio esto tiene que funcionar. Y bien que la ecuación de Boltzmann es básicamente la misma. Este término acá me muestra la evolución temporal de la densidad de materia oscura. Este término acá, donde H sigue siendo Hubble,
Esto me da la cosmología, qué tanto se expande el universo. Y ahora este término acá cambió un poquito porque las secciones que hacen un poquito diferente, pero fundamentalmente es lo mismo, ¿eh? Digamos, conceptualmente es la misma idea. La materia oscura que se me aniquila en ella misma, bueno, pero y para ajustarme la densidad Rayleigh que debo observar. Bueno, voy a correr un poquito más. Y para detectar los SIMS es súper complicado. Sin embargo, ahora puedo tener pruebas cosmológicas. Por ejemplo, el cúmulo del clúster, el cúmulo de la bala, el bullet cluster que les hablé ahora. O hay unos problemas que, bueno, ni siquiera están seguros, la gente no está convencida que sean problemas, y son problemas ni siquiera no es claro que deban ser solucionados por la materia oscura. Pero el caso es que si hay materia oscura que interactúa fuertemente, vamos a tener interacciones elásticas de materia oscura, y esto me deberían dar señales cosmológicas o más bien astrofísicas, como la forma en que se distribuye la materia oscura en el halo y cosas de ese estilo. Entonces, forma de detectar los SIMS sería mirando las estructuras actuales, digamos, astrofísicas. Y bueno, el último punto, ya este súper rápido, es ahora materia oscura que se producía gravitacionalmente, porque al fin y al cabo tenemos pruebas de materia oscura o evidencias de la existencia de materia oscura, pero todas las evidencias son gravitacionales. Entonces, digamos que sería el escenario, la pesadilla, pues, asumir que la materia oscura solo tenga interacciones gravitacionales. Sin embargo, es una posibilidad totalmente viable. Y la materia oscura se pudo haber producido por interacciones gravitacionales. Y eso es un ejemplo del freezing ultravioleta, del que hablamos ahorita, pero en el que está mediado por gravitones. Gravitones del modelo estándar. Estos son, bueno, súper conocidos. Son partículas de spin 2 sin masa, que están allí y que pueden ser mediadores. Yo puedo producir partículas de esto, ese es el materia oscura. Puedo producir las aniquilaciones de modelo estándar en materia oscura por intercambio de gravitones. Esto está muy suprimido porque, por supuesto, los acoples son la escala de Planck, ¿no? Son la masa de Planck. Entonces, esto está muy suprimido. Sin embargo, ahí no tengo ninguna libertad porque son acoples gravitacionales. No hay acoples con los que yo pueda jugar. Entonces, esta producción va a depender solamente de la masa y un poquito del spin de la materia oscura y de la temperatura de reheating. Pero no hay ningún acople libre, porque el único acople es la masa de Planck. Y a esto, entonces acá les muestro un plot de la temperatura de reheating en función de la masa de la materia oscura. Y entonces aquí ven, bueno, quiero que la temperatura de reheating sea muy grande porque esto está en contradicciones con la escala de inflación. Pero todo este triángulo de acá corresponde al espacio de parámetros en que yo puedo producir la materia, o que más bien, que la producción de materia oscura se produce sí o sí vía interacciones gravitacionales. Y aquí no tengo ninguna libertad porque no tengo ninguna libertad con la gravedad. Esto es puramente gravedad general y ahí no hay nada, no hay ningún parámetro libre. Entonces simplemente quiero decir antes de terminar que la materia oscura se puede producir por interacciones gravitacionales y se produce, de hecho, vía procesos gravitacionales, como es el freezing ultravioleta gravitacional. Y creo que me queda más o menos un minuto. Entonces, abusando del tiempo, tengo un slide de otra opción de producción gravitacional, que es la materia oscura que puede ser radiada por agujeros negros. E igual acá, esto es pura mecánica cuántica y relatividad general. Aquí tampoco hay ningún parámetro libre que pueda jugar. Entonces, aquí la idea es que en el universo primordial hubo fluctuaciones de materia suficientemente grandes, ellas colapsaron en agujeros negros primordiales, y si esos agujeros negros estaban en la masa, en el rango, si la masa inicial, perdón, esos agujeros negros están en el rango de gramos o de los kilos, de las toneladas, digamos, entre un décimo de gramo y lo que son 100 toneladas, estos agujeros negros pudieron, bueno, primero se evaporaron antes de vivir de la nucleosíntesis del Big Bang, y y bueno, los agujeros negros una vez producidos se evaporan totalmente, es en este rango de masa. Al evaporar se están emitiendo todas las partículas que pueden, todas las partículas, y en particular materia oscura.
Entonces, si estos agujeros negros pudieron haberme emitido toda la densidad de materia oscura que observaba en el universo. Igual, acá no hay ningún parámetro libre. Lo único que necesito saber es cuál es la masa inicial de estos agujeros negros y cuál fue la densidad inicial de estos agujeros negros. Pero ya está. Como esto es mecánica cuántica y gravedad general, no tengo ningún parámetro que yo pueda tunear para encontrar la densidad reliquia de materia oscura. Entonces, bueno, esto he ido súper rápido porque básicamente se me acabó el tiempo. Y aquí estas líneas de acá corresponden a diferentes masas de materia oscura. Esta de acá corresponde a un MeV, a la punteada, y esta sólida de acá, esta continua, corresponde a 10 a la 15 GeV. Y con esto quiero decirles simplemente que los agujeros negros no pudieron haber producido toda la materia oscura de cualquier masa, tan ligera como un MeV y tan pesada casi como la escala de Planck. Entonces, este es otro proceso de producción de materia oscura del cual que existe seguro y del que no tengo, digamos, ninguna libertad porque es gravedad. Y ya llevo 48 minutos, entonces ya paro. Conclusión, bueno, espero haberos convencido de que la materia oscura existe. La naturaleza de la materia oscura es, bueno, un misterio. Y entenderlo creo que es uno de los mayores problemas de la física de partículas y de la cosmología. Y bueno, de las astropartículas también. Entonces, ¿cómo se generó la materia oscura? O sea, ¿cuáles son las características de la física de la materia oscura? Ni idea. Nadie sabe. Hay muchas alternativas, pero de lejos el más estudiado es el WIMP. No hay ninguna razón, digamos, física, son prejuicios sociológicos. ¿Por qué se estudia tanto el WIMP? Sin embargo, como les dije, muchos otros mecanismos. Está el SIMP, está la materia oscura gravitacional, están los axiones. Bueno, hay muchas alternativas. Para ver cuál es, digamos, la alternativa, digamos, que fue escogida por la naturaleza, se necesita una colaboración, una complementariedad entre muchas áreas, que esto es muy importante. No solo física de partículas, sino astropartículas, cosmología, astrofísica, instrumentación. Bueno, hay mil cosas por hacer. Y bueno, lo que hay que hacer ahora es simplemente tratar tantos modelos de física de partículas, sino bueno, poner a prueba estos modelos con los experimentos. Y para esto hay que buscar la complementariedad entre las diferentes formas de detección, como los colisionadores, detección directa, indirecta, y bueno, pruebas astrofísicas y cosmológicas. Entonces lo que hay es trabajo. Y bueno, muchas gracias. Gracias, Nicolás, por tu presentación. Todo muy interesante. Estos escenarios de producción de materia oscura. Bueno, podemos iniciar con preguntas que puedan tener. Creo, de hecho, que Carlos te había escrito en el chat otra pregunta. Sí. No sé si Carlos quiere decirla o la leo yo. Carlos. Creo que la leo yo. Bueno, decía, ahí esa ruptura de la función de distribución en equilibrio debido a la expansión, ¿la aproximan de alguna manera? Bueno, no es necesario. Uno lo que pueda, bueno, sí, no. Espérate. Uno lo que debe resolver eso analíticamente, numéricamente. Eso es muy, bueno, eso se puede resolver numéricamente y te da este plot, digamos, es numérico. Sin embargo, uno también puede hacerlo analíticamente y para eso lo que tienes que hacer es ver cuándo estos dos términos son iguales, si lo quieres hacer analíticamente. Cuando H por N es igual a sigma B por N al cuadrado. Y entonces eso te da una buena aproximación. Bueno, sí, es una aproximación, una primera idea de cómo debe ser uno bien, en qué momento se rompe el equilibrio. Pero si lo querés hacer bien, lo haces numéricamente y ya está. Ok. Gracias, entiendo. Bien, ¿alguna otra pregunta, comentario por parte de la audiencia? Yo tengo una pregunta. Sí, adelante, Emilio. Sí, respecto a los agujeros negros primordiales como materia oscura, tengo dos dudas. Una es,
yo como los había escuchado como candidatos era que ellos mismos fueran materia oscura, pero obviamente tendrían que ser más cercanos a 10 a la 20 gramos, 10 a la 22 gramos. Y entiendo que o sea, que hay distintas eh, censos o pruebas astrofísicas que te delimitan la ventana, ¿no? De agujeros negros primordiales que podrían ser materia oscura. Y bueno, si puedes comentar sobre esos. Y la otra pregunta es sobre estos chiquitos, los que pueden, los de menos de 10 a la 9 gramos, que pueden, o sea, que ya se evaporaron en el universo temprano. No me queda claro, o sea, como tú mencionaste que su evaporación va a dar lugar a todo tipo de partículas. ¿Por qué, si ellos dan lugar a la materia oscura, por qué no se creó esa misma materia oscura desde antes? O sea, desde el propio, no sé, desde etapas más tempranas en la inflación o así. Sí, bueno, varias preguntas. Claro, digamos que con respecto a tu última, de por qué no se creó en etapas más tempranas, sí, por supuesto que se pudo haber creado, y en particular durante el recalentamiento, el reheating, digamos, en general se debió haber producido la materia oscura. Aquí no lo consideré, pero sí, lo puedes pensar, por ejemplo, en la desintegración del inflatón. El inflatón, vimos que se desintegra solo en modelo estándar, pero no hay ninguna razón para eso. Eso, mucho se debió haber producido todo, también la materia oscura. ¿Qué está? Bueno, eso ya depende del modelo. Pero estoy de acuerdo que debe haber producción de materia oscura en el reheating o en el preheating, si lo tomas como algo no, eh, bueno, en general, ¿cómo se llama? No perturbativo. Eso para mi última pregunta. Con respecto a los agujeros negros primordiales como materia oscura, aquí, si tienes razón, aquí estoy asumiendo que se evaporan totalmente. Realmente la masa al final es cero, desaparecen totalmente. Sin embargo, eso no es claro porque, eh, bueno, para aclararlo simplemente hay que hacer gravedad cuántica, y eso creo que nadie sabe hacerlo muy bien. Entonces uno puede también decir que los agujeros negros no se van a evaporar del todo, sino que en algún momento de su evaporación va a parar. Y el punto es que la temperatura del agujero negro va como el inverso de la masa. Entonces, si decís que la masa llega a cero, significa que su temperatura llega a infinito. Eso no está muy bien visto, entonces uno típicamente puede decir que la evaporación va a llegar hasta un momento en que cuando su temperatura sea del orden de la masa de Planck o algo así. Entonces, en este caso, es una forma de tener agujeros negros como candidatos de materia oscura. O sea, agujeros negros primordiales que se evaporan, que no se evaporan completamente y que te van a quedar ahí como reliquias con masas de Planck, con masas de orden de la masa de Planck. O sea, sí. Entonces, esto es una opción. Sin embargo, eso depende, digamos, de los detalles de gravedad cuántica que no tenemos ni idea. Entonces, por eso, en estos estudios típicamente se asumen que se evaporan totalmente, y que por eso que la única opción es que produzcan partículas de materia oscura. O sea, que ellos no son la materia oscura, sino que ellos producen materia oscura. Ya, sí, no, creo que me refería a refería agujeros negros todavía más grandes, o sea, que no se evaporan. Sí, En, sí. en Eso también puede ser. Hay restricciones muy fuertes de muchos tipos. Creo que en este caso ya no pueden ser agujeros negros monocromáticos, sino que tienes que tomar una distribución, digamos, continua de masas. Pero creo que hay un par de ventajas en que podría ser los agujeros negros mucho más pesados, candidatos de materia oscura. Pero sí es lo que hay gran tensión, porque hay muchos experimentos que están restringiendo más y más el espacio de parámetros de estos agujeros negros. ¿Sí? Ya, ok, bueno, muchas gracias. No, sí. Yo tengo otra pregunta. Cuando mostraste las ecuaciones de Boltzmann, o sea, eso en realidad me imagino que es una integral de la ecuación de Boltzmann, ¿no? Porque creo que si entiendo bien, n es la densidad de partículas, ¿no? Uh-huh.
Entonces ahí no tienes o sea, porque la ecuación de Boltzmann, como la conozco, es normalmente una función de una ecuación para la función distribución que tiene también la información Ah, sí, sobre el momento, ¿no? Sobre la distribución de los momentos. sí, exactamente, sería el momento de la ecuación de Boltzmann. Claro, El aquí primer estoy momento. asumiendo que sí, sí, Ok, porque si no es una cosa horrible. claro, sí. Sí, Y ahí entonces es la parte derecha y no es cero, eso es porque precisamente tienes la interacción entre las distintas especies de partículas, ¿no es cierto? exacto. Muy bien. Y mi pregunta entonces es si tomas ahora en cuenta digamos, la evolución completa o sea, si tomaras en cuenta la evolución completa, bueno, yo sé que es muy difícil, ¿no? Pero con la distribución del momento también, y ves los momentos más altos como que tienen información luego sobre la densidad de energía, la presión, etcétera. Ujú. Eso no los ocuparías después si quieres, digamos, evolucionar, o sea, ver la evolución del universo. O sea, porque en la ecuación de Einstein, a la parte derecha va a aparecer el tensor de energía-impulso y ahí van a aparecer esos momentos más altos, ¿no? Sí. Entonces, ¿qué se hace ahí? O sea, ¿cómo, digamos, determinas la evolución, o sea, el factor de escala ahí? Si tienes un universo que está, digamos, lleno de ese gas de distintas especies de partículas que interactúan entre ellas. Sí, aquí, no, aquí se simplifica la cosa porque, digamos, la materia oscura siempre es subdominante con respecto a la radiación. Entonces, o sea, tiene razón que aquí debía haber puesto, no solamente, digamos, en la expansión de Hubble, debía haber puesto, pues yo puse el modelo estándar, pero también debía haber puesto, digamos, la densidad de materia oscura. Entonces, todas las densidades. Sin embargo, la materia oscura siempre es subdominante, digamos, es subdominante ahora, y o sea que después aún más subdominante en el universo primordial. Entonces, esto lo puedo despreciar sin problema. Y lo otro es que como sé, perdón, Sí, adelante, adelante, perdón. y lo otro es que yo sé cómo digamos, yo sé la ecuación de estado de la materia oscura, yo sé que esto es una partícula no relativista, entonces típicamente, entonces la presión, sé sé cuál es su densidad de energía, porque es no relativista. Entonces típicamente con resolver el primer momento de la ecuación de Boltzmann es más que suficiente. Sin embargo, hay algunos casos en que tengo que tener mucho más cuidado y resolver los otros momentos, ver cómo evoluciona la densidad de energía, la temperatura, todo esto. Pero es algo que uno, pues, supongo que tú tienes más experiencia que esto, es algo que uno no quiere hacer porque es muy complicado. Es horrible numéricamente. Entonces, si entiendo bien, entonces toda la otra materia o sea, se trata como un fluido, entonces ahí, para determinar la evolución del universo. O sea, Exacto, sí. ya, ok. Muchas gracias. Sí. No, aquí es la pregunta. Muy bien. No sé si hay alguna otra pregunta o comentario para Nicolás. Si no, yo sí quisiera una consulta nada más, Nicolás. En todo esto que presentaste, o sea, todos estos modelos están acoplados térmicamente con el modelo estándar. Sí, sigue. ¿Es la pregunta? Sí, o sea, todos estos modelos consideran siempre acoplamiento con el modelo estándar y, y todos sus mecanismos de producción entonces van a ser, en principio, teóricamente detectables en términos de partículas del modelo estándar. Pues eso esperamos, pero bueno, como dije, puede haber digamos, en este caso, no, bueno, este modelo, el acople principal es el gravitacional, por intercambio de gravitones. Después, entonces esto, digamos que si bien seguro que está allí, esperamos que no sea lo único, porque eso significa que detección directa, indirecta, en colliders, pues no va a haber nada. Esto es una pesadilla como escenario, ¿ah? Sin embargo, bueno, hay que estar preparados para lo peor también, ¿no?
Ok. Hmm. O sea, pero por En ejemplo, este caso se podría buscar. Dale, perdón. dime, perdón. No, que en este caso lo que habría que hacer es buscar pruebas, digamos, ya astrofísicas o cosmológicas, como ondas gravitacionales y cosas de ese estilo, que, bueno, que ahora está muy de moda, ¿no? Entonces toca ver qué dice eso sobre la materia oscura. Exacto, sí, eso era lo que te iba a comentar, que por ejemplo, para este tipo de modelos y para lo que viene mi comentario a continuación, tendrías que buscar más bien eso, ¿no? Tipo ondas gravitacionales, o sea, ya no sería la física de detectores en el sentido estándar de detectar una partícula del modelo estándar, pues ya no serviría para este tipo de modelos. Eh, y lo otro entonces que te iba a preguntar era, o si sabías tú, qué pasa cuando las partículas, o si has trabajado con modelos en los que las partículas no estén acopladas con el modelo estándar, que térmicamente estén desacopladas y que existe esa posibilidad también de mecanismos de producción en universos tempranos, donde no necesariamente se hablen con el modelo estándar. ¿Cómo Por sabes decir tú? acoplados térmicamente, ¿te referís a equilibrio o simplemente que estén acoplados por algún portal, digamos, de física de partículas? Porque, digamos, los simples Acoplados. no están en equilibrio, pero hay algún portal, sí, Sí, digamos, no, que no haya el portal que comunique los dos sectores. bueno, siempre hay un portal porque la gravedad siempre está allí, que es súper, que típicamente es subdominante, es otra cosa, pero la gravedad, los gravitones siempre están allí, no puedes quitárselos de encima. Sí, sí, más bien me refiero a que sea solo gravitacional, exacto. Sí, entonces si es solo gravitacional, tenés, por ejemplo, el fritzing gravitacional, que es el intercambio de gravitones, o también puedes tener la producción por agujeros negros, ¿no? Que aquí es simplemente la radiación de Hawking. Y esos también serían, en principio, detectables, ¿cómo? Claro, aquí lo que puede hacer es buscar señales, digamos, de los agujeros negros, porque se pueden dar ondas gravíticas de ese estilo. Pero no, estoy de acuerdo que esto es horrible, ¿eh? Y claro, esto también tiene una conexión directa con inflación. Entonces, típicamente, tienes que estudiar también los observadores inflacionarios, el tensor to scalar ratio, la normalización de COVID y todas esas cosas. Ok. Pero, no, sí, esto es, yo lo nombro aquí, pero hay que cruzar los dedos de que eso, la naturaleza no sea tan poco amable con nosotros. Sí, sí, claro, porque es que la pregunta es en ese sentido de que cuando hay acoplamiento directo, que puedas diseñar aparatos, pues ya, pues tienes aparatos capaces de detectar en las ventanas de masas y energías que consideres, pero cuando es puramente gravitacional, es donde el escenario ya se pone más rudo. Sí, 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 terrible. Isocurvatura es otro observable que puede tener ahí, que puede decir algo, si la materia es escalar. Ok, ok. Bueno, muchas gracias, Nicolás. No sé si hay alguna otra pregunta o comentario final. Yo quería hacer un anuncio, aprovechándome de la buena y el tiempo de ustedes. Adelante. Estamos organizando un workshop en 2 semanas sobre materia oscura. Debía ser presencial en el ICP de Brasil, pero ahora va a ser virtual. Y si les interesa, pueden inscribir hasta el domingo, hasta el 29. Entonces, acá está de participantes. Yo creo que va a estar súper chévere el programa. Entonces, están todos súper invitados a inscribirse. Y el deadline no es el 22, como está escrito acá, sino el 29. Se me pierde mi lapicito. No es el 22, sino que es el 29. O sea, realmente hasta el domingo. Si están interesados, súper invitados a participar. Muchas gracias, Nicolás, por la invitación. Y gracias nuevamente por aceptar la invitación y darnos esta presentación. Estuvo muy interesante. No, súper chévere. Cuando quieran, aquí estoy a la orden. Gracias por la invitación. Gracias, gracias a ti. Muchas gracias, Nicolás. Muchas gracias, sí. Muchas gracias. Gracias por la plática. Buenas tardes a todos. Gracias, gracias.